¿Crees que el problema son los narcisistas? ¿Crees que el mundo está lleno de personas egoístas, manipuladoras, incapaces de amar? ¿Crees que tú simplemente tuviste mala suerte? Pero Carl Jung habría dicho algo mucho más incómodo. Lo que más te perturba en el otro suele revelar algo que aún no has querido reconocer en ti. El narcisismo no es solo un rasgo de ciertas personas, es una dimensión de la psique humana. Y mientras lo sigas viendo únicamente afuera, seguirá dominando tu destino desde las sombras. Cuando escuchas la palabra narcisista, imaginas arrogancia, frialdad, superioridad exagerada. Pero el narcisismo no nace de la grandeza, nace de la herida. Nace de un yo que no fue suficientemente visto, de una infancia donde el reconocimiento era escaso o condicionado. El niño que aprendió que debía destacar para ser amado, que debía sobresalir para no desaparecer, desarrolla una estructura inflada para proteger una vergüenza profunda. Esa máscara grandiosa no es poder real, es defensa. Y aquí está lo difícil de aceptar. Todos, en algún nivel, hemos sentido esa herida. Todos hemos querido ser especiales. Todos hemos necesitado validación. Todos hemos sentido el miedo a ser insignificantes. La diferencia no está entre quienes tienen narcisismo y quienes no. La diferencia está entre quienes lo reconocen y quienes lo proyectan. Jung llamó sombra a todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, y el narcisismo forma parte de esa sombra, no en su forma extrema necesariamente, sino en sus versiones sutiles, el deseo de tener la última palabra, la necesidad de ser reconocidos, la molestia cuando otro recibe la atención que queríamos, el impulso de demostrar que sabemos más, que somos más profundos, que estamos más despiertos. Cuando esta parte no es consciente, comienza a proyectarse. La proyección es el mecanismo por el cual atribuimos a otros lo que no aceptamos en nosotros. Si no reconoces tu propia necesidad de validación, te sentirás intensamente afectado por alguien que la manifiesta abiertamente. Si no aceptas tu deseo de ser especial, te verás fascinado o profundamente irritado por quien actúa como si lo fuera. Lo que no integras, lo encuentras afuera. Y lo que no haces consciente, como decía Jung, lo vivirás como destino. Por eso tantas personas terminan en relaciones con dinámicas narcisistas repetitivas. No se trata solo de víctimas y villanos, se trata de heridas que se reconocen inconscientemente. Al principio, la persona narcisista puede hacerte sentir único, elegido, especial. Te idealiza, te coloca en un pedestal, te mira con intensidad, y esa intensidad activa algo profundo, la antigua necesidad de ser visto plenamente. Pero lo que parece amor muchas veces es una danza de compensaciones. Uno busca admiración constante, el otro busca validación emocional. Uno teme la insignificancia, el otro teme el abandono. Ambos están actuando desde partes no integradas. La dificultad radica en aceptar que nuestra participación en la dinámica no nos convierte en culpables, pero sí en responsables de nuestro propio trabajo interior. Es más cómodo pensar que el problema siempre fue el otro. Es más sencillo construir una identidad de víctima permanente. Sin embargo, incluso esa identidad puede contener un matiz narcisista. La necesidad de ser el más herido, el más incomprendido, el más profundo en su sufrimiento. La sombra es sutil. No siempre se presenta como arrogancia. A veces se presenta como superioridad moral, como la convicción de estar más consciente que los demás. Existe incluso lo que podríamos llamar narcisismo espiritual. La creencia de que ya hemos hecho el trabajo interior suficiente, de que estamos más evolucionados que quienes nos rodean.
la sensación de que entendemos dinámicas psicológicas que otros no comprenden. Jung advirtió que el proceso de individuación puede inflar el ego si no se sostiene con humildad. Integrar la sombra no significa destruirla, sino reconocerla. Y reconocer que incluso el deseo de ser más consciente puede convertirse en una máscara sofisticada. Integrar la sombra narcisista implica admitir que queremos ser vistos, que necesitamos cierto reconocimiento, que tememos no ser suficientes, pero también implica no permitir que esas necesidades gobiernen nuestras decisiones. Cuando aceptas tu deseo de importancia sin negarlo ni exagerarlo, pierde su poder destructivo. Cuando reconoces tu necesidad de validación sin depender de ella, ya no buscas compulsivamente personas que la administren. Cuando admites tu miedo a la insignificancia, dejas de proyectarlo en quienes parecen excesivamente grandiosos. El verdadero peligro no es tener una sombra narcisista. El verdadero peligro es creer que no la tienes. Porque entonces cada encuentro con alguien narcisista se convierte en una batalla externa, cuando en realidad es una invitación interna. Esto no significa justificar abusos ni minimizar comportamientos dañinos. Significa comprender que la psique funciona por compensación y proyección. Lo que te afecta intensamente suele tocar algo que necesita ser reconocido dentro de ti. La libertad comienza cuando dejas de obsesionarte con diagnosticar al otro y comienzas a observar tus propias reacciones. ¿Por qué esa persona te desestabiliza tanto? ¿Qué parte de ti se activa en su presencia? ¿Qué necesidad no reconocida intenta satisfacerse a través de esa relación? Estas preguntas no son cómodas, pero son transformadoras. Porque cuando la sombra se vuelve consciente, deja de manipular tu destino desde la oscuridad. El narcisismo no es un monstruo externo que debe ser eliminado del mundo. Es una dimensión humana que debe ser integrada. Cuando la integras, ya no te deslumbra la arrogancia ni te hipnotiza la grandiosidad. Tampoco te defines por oposición a ella. Simplemente reconoces la dinámica y eliges diferente. La individuación no consiste en señalar defectos ajenos, sino en asumir la complejidad propia. Y en esa complejidad hay deseos de reconocimiento, anhelos de importancia y temores profundos que todos compartimos. La pregunta final no es si has amado a un narcisista. La pregunta es, ¿qué parte de ti estaba buscando ese reflejo? Y si puedes responder esa pregunta sin defensas, sin victimismo y sin superioridad, entonces has comenzado verdaderamente el trabajo que Jung llamaba integración. Porque la sombra no desaparece cuando la combates, se transforma cuando la miras de frente. Y el día que puedas ver tu propio narcisismo sin miedo, dejará de gobernar tus elecciones. Allí comienza la libertad psicológica,